En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de los padres, Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra. Con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, y hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor e hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender y las leyes. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin tu sabiduría que proviene de ti, será tomado en nada. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que está contigo cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es sagrado a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde tus santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que trabaje a mi lado y yo conozca lo que es grato a tus ojos. Entonces mis obras te agradarán. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta tarde vamos a ver entonces el libro de Job. Normalmente a Job se le conoce como el hombre paciente. En realidad no era muy paciente, como le vamos a ver. Para una buena comprensión del libro de Job, contamos con dos materiales. El documento base que tenemos el gordo, ¿no?, que recoge comentarios de dos autores. Uno es Juan Bautista Fernández y otro es Luis Alonso Schöckel, un gran estudioso de la Biblia, tradujo la Biblia del hebreo en español, un poeta además. Luego vamos a tener el documento que les acabo de entregar. Yo rebusqué, vi que está un poco incompleto el primer documento, por lo tanto elaboré el segundo, que contiene comentarios de un estudioso que yo cito siempre, que es Carlos Mesters, un carmelita que vive en Brasil, y otro es José Luis Elorza, que ha publicado 3 libros sobre el Antiguo Testamento, los libros históricos, proféticos y sapienciales. Un hombre excepcional, un gran estudioso, un gran manejo que tiene de la lengua. Vamos entonces a tomar textos del documento 1 y del documento 2. Lo vamos a compartir. Creo que mejor escuchar personas que han estudiado a fondo el libro de Job. Empezamos con el documento número 2. Documento 2 entendemos este. Documento 1 es el origen del libro. El libro narra un cuento o leyenda, por lo tanto, las narraciones, personajes como Satán, con los diálogos son ficticios, son legendarios, no hay nada de historia. Este cuento se transmitía entre los pueblos del Medio Oriente desde hace 3000 años. Encontramos cuentos muy parecidos en Egipto, en Babilonia, en Persia, por lo tanto, era muy conocido el personaje Job, ¿no? Pero más tarde, un autor judío tomó estos 2 primeros capítulos del libro de Job y le agregó otros 23 capítulos en poesía, en poema. Por lo tanto, lo que vamos a ver realmente es una obra de la literatura universal, tanto así como Don Quijote, como la Divina Comedia, es considerado uno de los libros más estudiados, más leídos. Vamos a ver por qué. Y además es un libro que pertenece a los libros sapienciales. ¿Quién es el autor? No conocemos el autor, como siempre, el caso de Coelet y de otros, y como el caso de Proverbios, que son varios autores. Fue seguramente un sabio, un pensador, un teólogo crítico
y anticonformista, como lo fue el autor del libro de Coelet que vimos la última vez. Además de pensador, fue un gran literato, excelente escritor y magnífico poeta. Lamentablemente nosotros lo tenemos en la traducción, pero leeremos algunos textos que son muy sublimes. Muy importante, el autor no conoce la doctrina de la retribución en el más allá. Él considera que la vida del hombre se acaba con la muerte y después todos, justos y pecadores, van al Sheol, que es un sitio, un espacio, una dimensión donde no hay esperanza, salvo los justos de repente esperan que llegue. Nosotros sabemos que Jesús, resucitado, lo primero que hizo fue descender al Seol para anunciar la victoria, la resurrección y ante todo la esperanza de un premio, de una recompensa en el cielo. Hermano Emilio, entonces en el credo que nosotros y bajo a los infiernos. A los infiernos, es el Seol. No están sino al Seol. Al Seol o al Hades. Tiene dos nombres en hebreo, Seol o Hades. Es entonces el infierno. Nosotros le tradujimos el infierno, pero no son los infiernos donde se condena, donde sufren los condenados. Luis Alonso Schöckel dice que el libro obliga a pensar, va a ser muy intenso, a pensar a creyentes y no creyentes, porque todos en nuestra vida estamos heridos por alguna experiencia dolorosa. Lo define como un drama con poca acción y mucha pasión. Interesante, Luis Alonso Schöckel lo estudió muy profundamente. Y ahora vamos a ver en el documento 1 de nuestro libro. Lo haremos en la... Sí, vamos a la página 36. Empecemos por ahí, luego nos regresamos a la primera. Dice el libro de Job. A lo largo de los siglos, dice, los hombres siempre se han planteado dos problemas, básicamente. El problema del dolor inocente. ¿Por qué los inocentes, los justos, los niños, etcétera, sufren? Y segundo, el problema del bien y del mal y de la recompensa terrenal o ultraterrenal. Estos dos grandes problemas siempre causaron y ocuparon la mente y angustiaron mucho a todos los hombres. ¿Por qué los inocentes sufren? Desgracias, muerte y persecución. ¿Y por qué el mal, el problema del bien y del mal? Porque ellos pensaban que tendría una recompensa en esta vida o un castigo en esta vida. El libro de Job demostrará totalmente lo contrario. Dice, el pueblo judío durante muchos siglos había dado una respuesta muy poco convincente a estos problemas. Creían que la abundancia de los bienes era el premio para los buenos y la privación de los bienes era el castigo para los malos. La realidad diaria, la experiencia demostraba todo lo contrario, que había justos que sufrían muchos en vez que ser recompensados, y había malvados que pasaban una vida dichosa, ¿no? De ahí que exaltan una vida larga y feliz. Los salmos entre todo hablan que el justo tendrá una vida larga y feliz y una descendencia numerosa. La fecundidad, un abundante ganado, un buen nombre y la victoria sobre los enemigos. Mire, en Israel tenemos todo lo contrario. Muy bien, pero la predicación de los profetas, ante todo de Jeremías y de Ezequiel, en contacto con otros pueblos, llegaron a otra conclusión. Le convencieron que esta respuesta simplista no era aceptable. Entonces siguieron preguntándose, ¿por qué la vida de los malvados es próspera y la vida de muchos justos es una desgracia? La gran pregunta que nos hacemos también nosotros hoy día. ¿Por qué un niño pequeño, ante todo, digamos, en épocas de guerra
o en épocas de hambrunas, como en África en este momento, en Somalia, Eritrea, Sudán y Nigeria, cientos de miles de niños mueren antes todavía de llegar al uso de la razón, a causa del hambre, de la injusticia, etc. El libro de sabiduría propone la respuesta correcta en la visión de un premio que ellos recibirán en el más allá. La última vez estudiamos el libro de sabiduría, ¿no? Y el autor del libro cree que la recompensa y el castigo se darán a los justos y malvados en el más allá, mas no siempre en esta vida. Pero hay casos aislados también. El libro de Job está todavía lejos de esta conclusión, aunque al final el autor pone el problema del mal en el infinito poder y la sabiduría de Dios. Vamos a ver cómo el esfuerzo de Job es exactamente de rechazar esa creencia que el justo recibe el premio en esta vida y el malvado recibe el castigo. La acción del libro es sencillísima, el último párrafo. Se desarrollan cuatro tandas de diálogos entre Job y 3 o 4 amigos que lo visitan. Por 3 veces habla Job y cada uno de los amigos responden. La cuarta vez, Job habla a solas con Dios. Desafía a Dios para que le dé una explicación, ¿no? Pero a Job no le convence esa justicia de Dios, que contradice su experiencia personal, pues él es inocente y sin embargo sufre un gran número de desgracias. Por esta razón, Job apela a un juicio y pleito con Dios, nada menos, ¿no? Pleitear con Dios. Pero para llegar a este juicio, Job arriesga su propia vida. Dios entonces le responde encaminándolo hacia el misterio de Dios. Bueno, ahora vamos a leer, me gustaría que leyéramos el prólogo que cuenta un poco la historia de Job. Capítulo 1 y 2. Aunque va a haber un resumen, pero leámoslo, que es bien interesante. Satán prueba a Job. Bueno. Los títulos, bueno, sí. Había en el país de Uz. ¿No érase una vez un hombre llamado Job? Sí. Érase una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy importante, era un hombre recto, temeroso de Dios y rechazaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. El número 7 y 3 son simbólicos, significa perfección. Tuvo, que sabe cuántos hijos más tuvo, ¿no? Pero 7 y 3. Poseía 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos, por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llama para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. En ese caso, cuando ves, en este prólogo encontramos el nombre de Dios, lo llama Yahvé. En adelante, los 3 amigos que lo visitarán hablan de Elohim. Aquí es el nombre propio de Dios. Por lo tanto, Job era un hombre religioso y adoraba a Dios, a Yahvé. En cambio, los 3 amigos, que parecen no son ni siquiera judíos, hablan de Elohim, de un Dios genérico. Sigamos. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé
replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ojalá que de nosotros el día que lleguemos ante el tribunal, Dios dé esta referencia tan buena, ¿no?, como de Job. Siga. Respondió el Satán a Yahvé, ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano de sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán, de acuerdo. Métete con tus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. El texto griego habla de Satán. La traducción es el adversario. Es un personaje ficticio también. No necesariamente no es el diablo. Tiene acceso a la casa, al trono de Dios. Por lo tanto, recibe esta encomienda. Sigamos. Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: ha caído del cielo fuego de Dios y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo y de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Aquí encontramos el hombre religioso que en vez de blasfemar contra Dios, en vez de rebelarse por haberle quitado a los hijos y todos sus bienes, el autor dice: quedé sin nada porque perdió sus bienes, sus riquezas y luego hasta los hijos, pero el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Entonces, una persona que tras de esta tragedia familiar y la pérdida de sus bienes, sigue creyendo y adorando y aceptando la voluntad de Dios. Muy importante este punto. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. No pecó y no hizo nada indigno. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? Respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad, y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. Contestó el Satán a Yahvé:
piel tras piel. El hombre da por su vida todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima, dáñalo en los huesos y en la carne. Te apuesto a que te maldice a la cara. Respondió Yahvé al Satán: lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para arrascarse con él. Su mujer le dijo entonces: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat. Muy bien, hasta ahí. Suficiente. Entonces ya tenemos el marco de la narración de la leyenda. Seguramente el autor judío, cuando retomó esta leyenda que venía desde hace mucho tiempo en varios países, le cambió el nombre, en vez de llamarlo Dios, llamó Yahvé, ¿no? Y justamente le agregaría algo, pero era la leyenda que llegó hasta el siglo IV, 3-4 siglos antes de Cristo. El autor judío elabora entonces el poema que sigue en poesía. Leamos en el documento 1, dice, en la página 34, arriba dice: el libro de Job cuestiona la fe apoyada solo en conocimientos y teorías y no contrastada con la experiencia de la vida, con el Dios que se manifiesta. Dice, el autor del libro nos ofrece en Job la experiencia trágica de que realmente para tener el todo, que es Dios, hay que dejarlo todo, hasta la seguridad de la fe. Esto nos hace pensar, para tener el todo, que es Dios, hay que dejarlo todo, hasta la seguridad de la fe. Los santos sabían muy bien qué significaba dejarlo todo. En el libro no hay más seguridad que dejarse llevar. Para entenderlo hay que situarse en el contexto. Aquí es muy importante tener en cuenta la doctrina de la retribución en el Antiguo Testamento. Dice, el pueblo elegido es propiedad de Yahvé. Es el pueblo elegido, pueblo hijo, que lo cuida y lo protege. En consecuencia, los enemigos de Israel serán castigados con toda clase de derrotas y desventuras para atacar al aliado de Yahvé. Los profetas Jeremías y Ezequiel, que hemos estudiado en semana pasada, cuestionan esa doctrina en Jeremías 31, en Ezequiel 18, concluyendo que Dios castiga a cada uno por sus propios pecados y no por los pecados de los padres o de los antepasados. Entonces, 2 profetas habían rechazado claramente esta doctrina. No se extraña que el autor del libro de Job todavía siga pensando y siga siguiéndose a esta doctrina. Por eso encuentra que Job rechaza esta creencia que está muy simplista y muy ridícula. En forma paralela, el problema de retribución está el problema del sufrimiento del inocente. Dos problemas. ¿Por qué sufre el inocente? Los salmistas, en el Salmo 73, reconocen la dificultad de comprender esta situación e invitan a entrar en el misterio, en el secreto de Dios. Sí, los salmistas tampoco llegan a tener una idea clara de un premio y de un castigo en el más allá, ¿no? En Isaías 2, los cantos del siervo sufriente de Yahvé revelan el sentido misterioso del inocente que sufre por los culpables y malvados, tomando sobre sí las faltas y el pecado.
cuando leímos Isaías, el siervo sufriente, es la figura de Cristo que viene y carga sobre sus hombros los pecados, los delitos del mundo y muere y resucita. Pues bien, el autor del libro de Job se atreve a cuestionar los planteamientos tradicionales de Israel acerca de la retribución en esta vida, según los cuales Dios premia a los buenos y castiga a los malos en esta vida. Ellos no tenían todavía conocimiento que había una vida en el más allá. Pensaban en el Seol en forma muy oscura. El problema fundamental que plantea el libro de Job es el siguiente: si es cierto que Dios premia a los buenos y castiga a los malos en esta vida, ¿por qué sufren los justos y por qué hay pecadores a quienes todo les sale bien? Entonces, la realidad de la vida demostraba lo contrario, que había justos que sufrían mucho y malvados que la pasaban muy bien. Los amigos de Job, que se llaman Elifaz, Bildad y Sofar, no son nombres judíos, nombres árabes. Por lo tanto, es muy probable que el autor haya tomado este nombre porque ellos conocen a Dios, pero actúan como personas que no tienen ningún conocimiento de la Sagrada Escritura. Sostienen la vieja doctrina de la retribución en vida, en esta vida, partiendo del principio de que Dios es justo y siempre responde a pecados cometidos. En el Evangelio de Juan, algunos fariseos, ¿se acuerdan del episodio del ciego de nacimiento? Le preguntan los que conocían al ciego que recuperó la vista, antes de que recuperara la vista, ¿quién tiene culpa? ¿Él o sus padres que hayan nacido ciego? Y Jesús dice, ni él ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces, Jesús rechaza rotundamente la creencia que sus padres hubieran podido pecar dando a luz un hijo ciego de nacimiento. Ni él ni sus padres, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Que es una respuesta también que nos deja un poco pensativo, ¿no? Job, superando las teorías y aferrándose a la experiencia personal, se enfrenta a las soluciones de sus amigos y arremete contra la idea de Dios que ellos representan. Y ve a Dios como un poder caprichoso que le ha abandonado y maltratado. Vamos a encontrar textos que son hasta blasfemos. Lo que dice Job muchas veces casi una blasfema o un insulto a Dios, pero era la crisis que estaba sufriendo. Él se ve atacado y castigado por pecado que no ha cometido. Muy bien, y pasamos ahora al documento 2, otra vez. No vamos a leer el resumen, porque ya lo hemos entendido. El capítulo 1 y 2 está en prosa, como vieron, ¿no? Ahora, a partir del capítulo 3, empieza el autor judío, creyente, empieza a describir la situación, el drama, la tragedia de Job, pero en poema, en versos. Es muy bueno. Entonces, dice, de repente, después de que llegaron la noticia que había perdido todos sus bienes, sus riquezas y sus hijos, Job estalla en un grito, dice, un grito horrible rasgó el silencio en la página 2. Job tuvo la valentía de gritar a los cuatro vientos lo que siente el justo cuando sufre sin saber el porqué. Sí, lo que dice Job en este grito que lanza al cielo es la queja que oímos muchas veces de personas que ven morir o que experimentan desgracias sin haber cometido graves delitos. Eso sucede con muchas veces. Porque el niño antes de nacer todavía perdió la existencia. Entonces vienen ahora los tres amigos que tenemos, del cual hablamos antes. Entonces los tres amigos que habían estado... leamos el texto Job 3:3, el grito de Job.
desaparezca. Bueno, ¿cómo empieza? Desaparece. Muera el día en que nací. No, aquí en el texto, en el documento. En el documento 2. Desaparezca el día en que nací y la noche en que se dijo, ha sido concebido un hombre. ¿Por qué no quedé muerto en el seno de mi madre? No tengo ni paz ni descanso y vingada de la turbación. Entonces, hubiera preferido no nacer en vez que experimentar la desgracia, la tragedia que estaba superando. Santa Teresa de Jesús de Ávila también llegó a decir algo similar, pero en otro contexto. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Si hubiera deseado la santa morir para poder disfrutar de la alegría del cielo, pero cambio aquí Job definitivamente desesperado dice, desaparezca el día en que nací. Quisiera borrar del calendario el día en que nació porque se vio agobiado por esta desgracia. Ahora vienen 3 amigos. Entonces dice, los 3 amigos que habían estado callados durante 7 días y 7 noches, tomaron la palabra y defendieron la doctrina tradicional según la cual el que sufre algún mal es porque él o sus padres han cometido algún pecado. Entonces, los 3 amigos están muy de acuerdo en que algo tuvo que haber cometido Job para merecer tales desgracias. Además, en aquel tiempo creían que después de morir, el destino era igual para todos, buenos y malos. Todos iban a parar al Seol. Entonces no hay justicia en Dios. Si el bueno y el malo termina con el mismo destino, eso Dios es un Dios tirano y caprichoso. De acuerdo a esta creencia, la gente intentaba dar una explicación del mal en el mundo diciendo que Dios castiga a los malos y recompensa a los buenos. De ahí que todos los males y desgracias son un castigo de Dios por los pecados cometidos. Esta explicación parecía resolver el gran problema del sufrimiento de los justos. Muy bien. Ahora la página 3. Respuesta de Job a los alegatos de sus amigos. ¿Quiere, Patricia, leer? ¿Qué dice Job frente a la... Ustedes pretenden arreglarlo todo con reproches mientras echan al viento las palabras de un desesperado. Pero yo no voy a refrendar mi lengua. Hablaré con toda la angustia de mi espíritu. Me quejaré con amargura en el alma. Esta es la respuesta de Job a los 3 amigos. Pero vamos a mirar algunas cosas que dicen los amigos. Siga. La conciencia. La conciencia de Job le decía, tú eres inocente. Dios es cruel al tratarte de esta manera. Dios te rechaza sin razón alguna, pues tú eres inocente. Entonces, en el corazón de Job se despertó un sentimiento de rebeldía contra Dios. Por otro lado, él creía que Dios es justo. Entonces, la crisis que surge en la conciencia dice, yo soy justo, no he cometido pecado alguno para merecer este castigo. Pero a la vez cree, sin embargo, que Dios es justo. Por lo tanto, está en un dilema, en una grave encrucijada. Siga. Por tanto, debía haber un motivo para que Dios lo castigara de este modo y lo tratase como un enemigo. En la discusión entre Job y sus amigos, Job representa la conciencia nueva que nace en su interior y los amigos de Job representan la creencia tradicional que pretenden defender los valores y creencia de los antepasados. Muy bien, miremos ahora cuáles son los argumentos que esgrimen estos 3 amigos. Hay 2 tandas en que intervienen los 3 y un cuarto al final. Dice, en la página 38 del documento número 1 del Gordo. Cuando Job estalla en grito, empiezan ellos a defender la creencia tradicional. ¿Ahí hizo dolorosa pregunta?
Página 38. A esas dolorosas preguntas de Job le contestan 4 amigos, procedentes de diferentes naciones: Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Ninguno de ellos es judío y en todo el libro nunca se menciona el nombre de Yahvé. Lo que hace suponer que creían en un Dios, mas no era el Dios de Abraham, el Dios de la Sagrada Escritura. Pensemos primero Elifaz. Elifaz argumenta que, frente a la perfección total de Dios, los hombres y los ángeles son imperfectos. Óigame, los hombres y hasta los ángeles. Por lo tanto, también las desgracias de Job son consecuencias de su condición de criatura humana. Así que, piensa Elifaz, Job tiene que aceptar con resignación su condición humana, sus limitaciones y desgracias. Entonces recomienda la resignación. Tú eres una criatura, si los ángeles no, son también culpables y todo lo demás, tú tienes que aceptarlo. Como criatura, tú no tienes derecho de quejarte de esa desgracia. Sigamos. Si no lo acepta. Si no lo acepta, es culpable de pecado y merece el castigo. Ajá. Elifaz le aconseja a Job: no apeles a Dios, porque de antemano tienes la causa perdida. Buena consolación, ¿no? Te conviene más bien ponerte en sus manos y no quejarte tanto. Entonces Job le contesta: que Dios deje de apretarme, ya que es poco lo que me queda de vida. Y si no es así, que me apriete para apresurar mi muerte, que cese mi dolor, sea como sea. ¿Qué opinan? En una posición ya en el límite. Exactamente. Dios lo está apretando. Dice, no, se está apretando que me llame de una vez, que me haga morir. Sigamos, Bildad, el segundo amigo. El segundo consejero, Bildad, le dice: la justicia divina consiste en que Dios premia a los justos y castiga a los pecadores. Pero en esta vida, pensaban ellos, porque no conocen más allá. Sin embargo, Bildad admite que Job es justo y lo invita a suplicar al Todopoderoso y a conservarse puro y recto para que Dios le devuelva un día la salud. En otras palabras, Bildad le aconseja a Job que negocie con Dios la recuperación de su salud. Si te portas bien, Dios te devuelve la salud. Si te portas mal, seguirás enfermo. Job no acepta el consejo de Bildad, argumentando que Dios no distingue entre inocentes y pecadores cuando envía sus calamidades. Y si distingue, es para dar ventaja a los pecadores. Porque en caso que fuera así, Jesús no era el santo por excelencia y fue castigado entonces por Dios con la pasión y muerte. Sigamos. Pero a Job le interesa, más que todo, que Dios reconozca su inocencia. En Job 10, capítulo 10, 1-2 dice: estoy hastiado de la vida, me voy a entregar a las quejas, desahogando la amargura de mi alma. Pediré a Dios, no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. Imagínense, ¿no? Alega, él dice, se considera inocente, más tarde reconocerá que algún pecado habrá cometido como todos los hombres, pero en ese momento alega, con mucha razón, de que Dios lo está castigando por capricho. Sigamos, el tercero. Jorge, ¿quiere el tercer amigo? El tercer amigo, Zofar, argumenta que Dios es infinitamente sabio. En cambio, Job es un ignorante. Qué bonito consuelo que traen los tres amigos. No vale la pena que alegue contra Dios. Si Dios no le responde, no es porque le faltan respuestas, sino porque le sobra. Lo que Job debe hacer es convertirse a Dios. Job le responde ignorando su alegato. A continuación, pide a Dios que se justifique su conducta. Pide a Dios que justifique su conducta. Imagínense, reta a Dios que le explique y le dé razones por las cuales lo está castigando sin culpa alguna. Si Dios es grande y poderoso y responsable de mucho, ¿por qué la emprende con un hombre,
que es un pobre mortal. Al terminar la primera rueda de discusión, Job ha desarmado a sus tres amigos. No ha maldecido a Dios como apostataba Satán, sino que ha pronunciado himnos reconociendo el saber y poder de Dios. Tampoco ha pedido perdón y gracia, sino que ha pedido audiencia y justicia. Bueno, luego viene una segunda tanda. Carolina, veremos los argumentos de esos tres señores. Elifaz ataca a Job acusándolo de decir palabras vacías, hinchadas por la pasión, palabras que no prueban nada y ofensivas a Dios. Con eso, Job demuestra su pecado. Job contesta a Elifaz apelando a un mediador celeste, a un testigo y defensor, que lo defienda ante Dios. Si el Satán ha tomado una posición adversa contra él y contra Dios, Job necesita que uno de los ángeles desempeñe el oficio de defensor y mediador. Vamos a encontrar más tarde que este defensor lo llama, no tengo un nombre, es un personaje que nos hace pensar, digamos, que en el Nuevo Testamento ese defensor es que defiende contra los ataques de Satán es el propio Jesús. Él vino para defender la humanidad, ¿no? Bueno, sigamos. Bildad, en su segundo discurso, ataca directamente a Job, pintándole un cuadro cruel de castigos que afligen a quienes malvados. Se imagina que uno visitando en un hospital a un enfermo, en vez que consolarlo y animarlo, le pintar la cosa tan trágica como esa. Sigamos, Job 19. Job le responde atacando a sus amigos consejeros y acusadores. ¿Hasta cuándo seguiréis afligiéndome y aplastándome con palabras? Pues sabed que es Dios quien me ha trastornado, envolviéndome en sus redes. Grito violencia y nadie me responde. Pido socorro y no me defiende. Él, Dios, me ha cerrado el camino y no tengo salida. Yo sé que está vivo, mi vengador, y que al final se alzará sobre el polvo. Después de que me arranque la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré, no como extraño. Mis propios ojos lo verán. Este texto lo vamos a encontrar más adelante. Los comentaristas, los padres de la Iglesia y los teólogos creen que en este versículos, yo sé que está vivo mi vengador. No es el vengador, es el defensor, más que el vengador. La traducción no ha sido muy feliz. Dice, y que al final se alzará sobre el polvo, después de que me arranque la piel. Dice, un día cuando yo pierda mi vida, ya sin carne veré a Dios. Se vislumbra aquí la esperanza en la futura resurrección. Algunos niegan que tenga esta referencia, pero el texto es bastante claro. Dice, yo mismo lo veré, no como un extraño, sino mis propios ojos verán a este Salvador, a este vengador, en este caso, ¿no? Leamos la nota aquí más adelante. Cabe también otra lectura de este texto, según el cual Job espera ver a Dios antes de su muerte. Aunque el libro no habla de la resurrección de los muertos, los cristianos posteriormente han visto en este texto un pequeño progreso de la revelación sobre la resurrección de los justos. Muy bien, llegamos Job 20. Sofar, en su segundo discurso, ataca nuevamente a Job, diciéndole que todas sus desgracias y sufrimientos son un justo castigo de Dios por sus pecados. Job pertenece a la categoría de los malvados. La pena que sufre es castigo de Dios. En ella se está revelando la justicia de Dios. Esta suerte reserva a Dios al malvado. Esta herencia le depara a Dios. Y Job responde. Es razonable quejarse de Dios, precisamente porque cree en Él y se ha fiado en Él. Lo que le angustia a Job es el silencio de Dios, la inacción de Dios y la injusta fortuna de los malvados. Se pregunta, ¿por qué los malvados son tan afortunados en esta vida?
Ellos que decían a Dios, apártate de nosotros, que no nos interesan tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué sacamos con rezarle? En cambio, Dios guarda el castigo para sus hijos. Y finalmente la muerte sobreviene sobre los malvados como sobre los justos. Job se pregunta, ¿y esto es justicia? Sí, cuestiona todo, cuestiona las creencias y la forma de pensar en la justicia de Dios. Pero encontramos un texto todavía más fuerte en el Job 22. Elifaz habló otra vez. Le recuerda a Job el error de pretender ponerle pleito a Dios para probar su inocencia. Y él advierte que es Dios, y le advierte que es Dios el que le pone pleito a Job para que eso sirva de escarmiento a los malvados. Pero aún hay alguna esperanza para Job. El Dios que lo ha castigado con justicia lo perdonará si Job se convierte. Entonces lo invita a arrepentirse, a convertirse, porque dice, definitivamente tú has cometido algún pecado, por lo tanto tú pides una audiencia al mismo Dios para que te justifique, pero todo lo contrario tienes que... Y Job responde, ojalá supiera cómo encontrarlo a Dios, su vengador e intermediario, cómo llegar a su tribunal. Presentaría ante él mi causa con la boca llena de argumentos. Si Dios me acepta en el pleito, yo voy con argumentos muy fuertes. ¿Pleitaría él conmigo haciendo alarde de su fuerza? Dice, voy a ver si Dios, que se dice que es poderoso, ¿no? No, más bien tendría que escucharme. Eso que, imagínense un desafío tan grande. Entonces discutiría lealmente con él y ganaría definitivamente mi causa. No vamos a continuar con los discursos de estos señores porque ya conocemos un poco y vamos a retomar otra vez el documento 2. En la página 3. Job desafía a Dios pidiéndole que explique la razón de su sufrimiento. Aquí viene la parte más sustantiva del tema. ¿Ya ni siquiera? El verdadero conflicto. El verdadero conflicto no era de Job con sus amigos, sino con el mismo Dios. Sí, Job entiende que los amigos, además que no traen ningún consuelo y ningún apoyo, todo lo contrario, lo atacan. Dice, el problema no es con ustedes, sino es con Dios. Aquí tocamos un tema muy delicado. Sigamos. Yo quiero hablar con el poderoso. Frente a Dios quiero defenderme. Ustedes me encubren todo con sus mentiras. Médicos inútiles son ustedes. Si se callaran de una vez, darían una prueba de sabiduría. Es por Dios que ustedes hablan falsamente y para favorecerlo apelan al engaño. Se encuentra como frente a una pared. Lo atacan los tres amigos y Dios también lo está castigando. Sigamos. Dejen de hablarme. Soy el que hablaré. No importa lo que me puede pasar. Sé que arriesgo mi vida. Sé que me juego el todo por el todo. Por el todo, sí. Dios me puede dar la muerte, pero no me queda otra esperanza que defender mi causa ante Él. Estoy preparado para el juicio. Yo sé que la razón es... Óigame, él dice que yo sé que la razón la tengo yo y no Dios. Y está jugándose de todo. Sabe que puede correr riesgo de que yo le pida la vida, porque es obviamente una pobre criatura frente a Dios, pero dice, se la juega al todo por el todo. Esto, hagamos un breve paréntesis, digamos, es muy común que una persona que enfrenta una situación tan trágica, ¿no? Empiece, si tiene aunque tenga algún pecado, alguna falta, empiece a alegar que Dios es injusto porque le ha probado más allá de sus fuerzas, ¿no? Por lo tanto, no es que esto sea un cuento muy bonito el de Job, es una realidad. Mucha gente, cuando está acosada por desgracias innumerables, alega que Dios le ha golpeado injustamente, que por lo tanto Dios tiene que darle una justificación.
teniendo en cuenta que en el libro de la sabiduría coincide con el santo temor de Dios, con el respeto de Dios, Job seguramente se salió ya de este temor de Dios. Muy bien. Tengo aquí algunas notas adicionales. Bueno, sigamos a continuación. A continuación, Job se puso a alegar con Dios. Deja ya de castigarme, aparta de mí tu terror. Cítame luego y yo responderé, o bien hablaré yo y tú responderás. Óigame. ¿Cuántos pecados y culpas hay en mí? Job quiso entablar un proceso contra Dios, expone sus argumentos y defiende su causa, seguro que saldrá victorioso. Seguro que saldrá victorioso. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Jacob antes cruzó el río Jaboc, se encuentra con un personaje y lucha toda la noche con él? Aquí tenemos algo parecido, ¿no? El hombre, Jacob por supuesto no era un angelito, había cometido una cantidad había robado la primogenitura a su hermano Esaú, había engañado a su papá, ¿no? Por lo tanto, no era. Pero aquí en cambio encontramos un Job que dice que es inocente, que es justo. Y por lo tanto, pide y exige a Dios que le dé razones. Aquí rayamos con la blasfemia, porque a Dios nunca uno puede enfrentarse de esta forma. Viene un texto, pero antes quiero algunas notaciones que tengo acá. Hay un dicho que reza: más paciente que el santo Job. Aquí de paciencia no encontramos nada, ¿no? Golpeado por tanta desgracia, la religión de Job estaba basada en una fe sólida y una experiencia auténtica de Dios. Miles de cristianos hoy día, encerrados en las cárceles, confinados en zonas de guerra, en Yemen, en Irak, en Siria, en regiones azotadas por el hambre y por enfermedades contagiosas, demuestran que su fe en Dios e incluso están dispuestos a dar su vida. Hoy día en la iglesia sabemos que hay personas que sí, a pesar que están muriendo de hambre, están siendo perseguidos en la cárcel, sin embargo mantienen firme su fe. Dios es percibido por Job como más importante que lo más importante de sí mismo. Dios es para Job fuente de sentido. El Satán del libro de Job es ficticio, ¿no? Pero simboliza a todos los hombres y mujeres que han sentido dificultades para amar a su propia vida y que han vivido crisis de sentido como el que está atravesando Job. Miro acá algunas notaciones. Bueno, Job comienza a desear un cara a cara con Dios. Lo dice claramente, ¿no? Quiere enfrentarse, le quiere que Dios justifique. Al principio le parece imposible lograrlo. Poco a poco, superando los miedos, se atreve a retar a Dios a un encuentro de confrontación para ver quién de los dos ha faltado. Venga lo que viniere, arriesgaré todo, dice textualmente, me jugaré la vida con tal de defenderme en su presencia, pues soy inocente. A continuación dice, al final de un largo camino interior, Job calla. Las palabras de Job se han acabado. Ya el problema que tenía no era con los tres amigos que lo querían consolar, sino con Dios. Finalmente Job insiste, yo quiero enfrentarme con Dios para ver qué castigo me ha dado sin tener yo alguna culpa. Dice, tanto él como sus amigos han agotado todos sus argumentos, tanto a favor como en contra de Dios. La sabiduría humana más sabia es el silencio. Solo Dios es sabio, solo Él puede responder. Luego viene un texto que sorprende un poco. Job dice en la página 6, ¿la tienes? Sí, página 6.
Job responde diciendo, entabla un proceso contra Dios, en la mitad de la página. No hemos leído la primera parte leemos página 6. ¿Sí la tienen? Sí. Dice, ¿quiere leer? Yo quiero hablar. Job le respondió diciendo. No, ¿dónde estás? Página 6. página 6, el texto adicional. Yo quiero hablar con el poderoso. La página 6. Página 6 del documento. No coincide con eso. El ítem 13, ¿con qué ítem? Página 6. Bueno, leo yo. Job dice, yo quiero hablar con el poderoso. ¿Ya leemos esto? Yo quiero hablar con el poderoso, ¿no? Dice Job, dice, yo quiero hablar con el poderoso. Frente a Dios quiero defenderme. Usted lo encubre en todo con sus mentiras, médicos inútiles. Sí, lo vimos antes, ¿no? Si se callaran de una vez, darían una prueba de sabiduría. ¿Sí? Lo hemos leído, sí. Bueno, pasemos. Job profesa su fe en la futura resurrección. Ahí está, ahí vamos, perfecto. Leamos esta. Página 4. ¿Para usted la página 4? Bueno. Job profesa su fe en la futura resurrección. Apiádense, amigos míos, porque me ha herido la mano de Dios. Porque yo sé que mi defensor vive y que él el último día se alzará sobre el polvo. Y después que me arranque esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré. Lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Bueno, hemos visto también este texto, ¿no? Entonces, él cree finalmente que un día, que tarde o temprano, aún muerto después de que hayan, dice, que cuando me arranca la piel, sus ojos, con sus propios ojos, verá a Dios. Como decimos, los comentaristas católicos le consideran que ya es un anticipo de la fe en la resurrección. Respuesta de Job, el silencio de Dios es un triunfo del mal. Sigamos. Ah, si supiera cómo encontrarlo, si supiera llegar hasta su tribunal, yo le expondría mi causa ante él y llenaría mi boca de recriminaciones. ¿Le haría falta mucha fuerza para disputar conmigo? Imagínense, le haría falta mucha fuerza a Dios para disputar conmigo. Siga. No, solo bastaría que me prestara atención. Allí un hombre recto discutiría con él y yo haría triunfar mi derecho para siempre. Pero voy delante y él no está, hacia atrás y no lo percibo. Sin embargo, él sabe en qué camino estoy, me prueba en el crisol, saldré puro como el oro. Continuación. Pero ya lo decidió. ¿Quién lo hará volver atrás? Lo que él desea, lo hace. Él va a ejecutar mi sentencia. Por eso le tengo temor. Reflexiono y tiemblo ante él. Dios me ha quitado el ánimo. El Todopoderoso me ha llenado de espanto. Bueno, ¿qué opina de estos textos? Son muy fuertes. Él quiere ir al fondo del problema, citando a Dios, y lo está buscando. Dice, yo voy adelante buscándolo y él no está. Hacia atrás y no lo percibo. Está buscando en toda forma a Dios para poder exponer sus argumentos y pedirle que lo justifique. Sin embargo, él sabe en qué camino estoy. Si él quisiera manifestarse, sabe dónde está. Me prueban el crisol, saldré puro como el oro. ¿No? Bueno, sigamos, página 7. Viene, luego se interrumpe el cuento con un himno a la sabiduría. No tiene mucho que ver con el tema, pero leámoslo. Se abre un paréntesis, ¿sí? Sí. Se abre un paréntesis y el autor nos ofrece un himno sobre la sabiduría de Dios. Dice en Job 12, pero la sabiduría, ¿de dónde sale? Solo Dios es el que discierne sus caminos.
y solo Él sabe dónde está, porque mira hasta los confines de la tierra y ve todo lo que hay bajo el cielo. Y dijo al hombre: el temor de Dios es la sabiduría, y apártense del mal. Apartarse. Y apartarse del mal la inteligencia. Aquí repite lo que habíamos visto en el libro de sabiduría, de Proverbios, del Coelet. La sabiduría consiste en el temer a Dios. Job no está aplicando mucho el temor de Dios porque está retándolo y desafiándolo para que él baje y le justifique. Leamos a continuación. Job se queja. Job se queja amargamente de Dios. Job: y ahora mi vida se diluye en mi interior. Me han tocado días de aflicción. Clamo a ti y no me respondes. Me presento y no me hace caso. Te has vuelto despiadado conmigo, me atacas con todo el rigor de tu mano. Sí, ya lo sé, me llevas a la muerte, al lugar de todos los vivientes. ¿Acaso no tendí la mano al pobre cuando en su desgracia me pedía auxilio? ¿No lloré con el que vivía duramente? Yo esperaba lo bueno y llegó lo malo, aguardaba la luz y vino la oscuridad. Cuentan los que escribieron sobre los grandes místicos en España, Caterina de Siena, etc., que esta noche oscura que atraviesa Job buscando a Dios para preguntarle, para cuestionarle sobre el porqué de una justicia tan injusta, siendo que él reconoce que es justo. Sabemos que a los santos y a los místicos ante todo les pasó con mucha frecuencia esta noche oscura, esta prueba dolorosa en que buscan a que Dios se le hable, se manifieste y en cambio experimenta, por supuesto. Tengan en cuenta, Juan de la Cruz, cuando fue castigado, el superior de los carmelitas no estaba de acuerdo con el pobre Juan de la Cruz, lo encerró durante varios meses en una cárcel en Toledo. 10 meses fueron, ¿no? Vivía en un cuchitril, prácticamente en una celda muy estrecha, y ahí, sin tener con qué escribir, compuso los sonetos bellísimos que tenemos en las obras de Juan de la Cruz. Y todos los días tenía que presentarse en el comedor donde comían todos los frailes, de rodillas, no podía celebrar la misa, tenía que presentarse de rodillas y era una forma de humillación, hasta que un día encontró la forma de poder salir de la ventana, tirarse al piso, al río, ¿no?, que estaba ahí abajo, y fue a refugiarse en un convento, no sé si era de las Clarisas, lo que indica que es muy frecuente que en la vida de los santos pasen situaciones como esta, alegando siempre que Dios tiene que manifestarse, ¿no? Muy bien. Respuesta de Dios. Hay que un comentario. Respuesta de Dios. Entonces Dios describió a Job las maravillas del universo, donde hay misterios que Job no conoce ni sabe explicar. Hagamos un breve paréntesis. Tengo aquí unos comentarios de Luis Elorza. Por fin interviene el actor oculto y callado, Dios. Después de tantos ruegos, de tantos desafíos, Dios habla. Entonces el Señor habló a Job desde la tormenta, dice el texto bíblico. Entonces habló Dios desde la tormenta. Dios tarda en hablar. Dios no es silencio. Acaba siendo palabra en Jesucristo, palabra que revela. Parece lejano, invisible e insensible a los gritos del ser humano, pero al fin el Dios silencioso habla. El Dios lejano rompe las distancias. El ser humano puede percibir su cercanía y su palabra. Sorprende la respuesta. Vamos a ver el texto que sigue. Dios no responde a Job, a sus interrogantes, a sus cuestionamientos, sino que le pone 50 preguntas. Responde preguntando. Dios responde preguntándole a Job nada menos que unas 50 preguntas en cascada. Con esas preguntas, Dios coloca a Job
ante las maravillas del cosmos y de la naturaleza. Dios lo hace para que Job se sienta desbordado, no por él, sino por el cosmos, la naturaleza y por el reino animal. Lo maravilloso e insondable del cosmos, dice, y de la naturaleza remite al ser humano. Dice, Dios no se manifiesta como es. Por supuesto, a Dios nadie lo ha visto, ni mucho menos Job. Sino que Dios alega, responde a Job manifestándole todas las maravillas, el poder y la sabiduría que él desplegó en la creación, en el cosmos, en el reino, en la naturaleza y luego en el reino animal. Dice José Luis Elorza, a un Job tentado de pensar que este mundo es un caos, gobernado por el poder del mal o por un Dios caprichoso y perverso, Dios responde, Dios vela por todo, toda la creación es suya y por lo tanto revela su presencia amorosa, providente y omnipotente. Leamos entonces la respuesta de Dios, algunas, sé que de las 50 unas cuantas. Siga. Entonces Dios describió a Job las maravillas del universo, donde hay misterios que Job no conoce ni sabe explicar. Aquí otra vez el autor del libro de Job utiliza la palabra Yahvé, ya no Dios como lo utilizaban los tres amigos. Sigamos. El Señor respondió a Job desde la tempestad diciendo, ¿quién es el que oscurece mi designio con palabras desprovistas de sentido? Dios dice, con palabras desprovistas de sentido. Lo que dijo Job eran palabras sin sentido. Ajústate el cinturón como un guerrero. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Dios, ¿qué dice Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Indícalo si eres capaz. ¿Lo sabes acaso? ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabes acaso? ¿Sobre qué fueron hundidos sus pilares? ¿O quién asentó su piedra angular? Mientras los astros de la mañana cantaban a coro y aclamaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los ángeles en este caso. ¿Quién encerró con dos puertas al mar cuando él salía borbotones del seno materno? Cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones. Poesía, ¿no? ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana? ¿Le has indicado su puesto a la aurora? ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar y has caminado por el fondo del océano? ¿Abarcas con tu inteligencia la extensión de la tierra? Indícalo si es que sabes todo esto. ¿Por dónde se va a donde habita la luz y dónde está la morada de las tinieblas? Seguro que lo sabes, porque habías nacido y es muy grande el número de tus días. Dios se burla de Job, ¿no? Dice, seguramente tú sabes todo esto. Dice, porque ya tienes muchos años, ¿no? ¿Por qué camino se expande la luz y el viento del este se propaga sobre la tierra? ¿Anudas tú los lazos de las Pléyades o desatas las cuerdas del Orión? ¿Conoces tú las leyes de los cielos? ¿Regula su dominio sobre la tierra? Muy bien. Siga. Al final de su largo discurso, Dios se dirigió a Job y le dijo, ¿va a ceder el que discute con el Todopoderoso? Dice, ¿vas a rendirte ahora? ¿Vas a rendirte tú que quieres hablar con el Todopoderoso? ¿Va a replicar el que reprueba a Dios? El que reprueba a Dios. Job profesa su fe en la futura resurrección. No, siga, página 9. Job respondió diciendo, Sí. soy tan poca cosa. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano.
Hablé una vez y no lo voy a repetir, una segunda vez y ya no insistiré. Job se da cuenta que le había embarrado, ¿no? Y dice, ya no vuelvo más a insistir ni a acusar a Dios de ser injusto, sino me taparé la boca con la mano. Ya hablé una vez, hablé muchas veces, ¿no? Y no lo voy a repetir y no insistiré. Finalmente, la humildad, el temor de Dios, la sabiduría de ese hombre lo convence que fue un disparate haber querido pleitear con Dios. Sigamos. Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender de las maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Escucha, déjeme hablar. Yo te interrogaré y tú me instruirás. Óyeme, otra vez le dice a Dios, escucha, déjeme hablar. Yo te interrogaré y tú me instruirás. Muy confianzudo, diríamos nosotros, ¿no? Aquí viene la parte, la clave un poco de todo esto. ¿Qué dice? Yo te conocía solo de oídas. Solo de oídas. De Dios no sabía nada, solamente lo que le habían escrito, revelado en las Escrituras. Pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y las cenizas. Leo algunos comentarios de José Luis Alorza. Dios respondió a las protestas y acusaciones de Job, diciéndole que no hay que mirar solo una de las caras de Dios, las desgracias, los sufrimientos que le mandan. Dios responde, te resulto misterioso y desconcertante, pero no es misterioso el mundo que tú pisas y crees conocerlo y dominarlo. Cuando le muestro, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo, etcétera? Si no puedes explicarte 1000 cosas de aquí abajo, de la astronomía, ¿no? ¿Cómo pretendes comprender mi misterio y mi plan sobre los seres humanos? ¿Cómo vas tú a juzgar lo que ocurre en el mundo si ni siquiera conoces las maravillas del mundo, de la naturaleza? El ser humano, hay un comentario acá, vive ante un espectáculo permanente. Nosotros, imagino que a usted les habrá pasado muchas veces en el Neusa, en otra parte, contemplar el firmamento lleno de estrellas, ¿no? Dice, vivimos ante un espectáculo permanente en el firmamento o en una flor, en un paisaje, ¿no? Siempre es un espectáculo donde podemos admirar la belleza, la sabiduría, la fuerza de Dios, ante un derroche de belleza y de orden. El cosmos está dirigido por un orden que viene de Dios. El mundo no es un caos, sino que lleva escrito en su entraña un proyecto que es el ser humano. Job se escandaliza por el mal y por el dolor. ¿Por qué no asombrarse por el bien y la belleza que despliega Dios en el mundo? Nosotros estamos muy frescos y muy listos para asombrarnos ante las tragedias, el sufrimiento de tanta gente, ¿no? Pero ¿por qué no nos asombramos, dice, ante el bien y la belleza que despliega Dios en el mundo? Somos muy tentados de mirar solamente el mal, la parte negativa, el mal, digamos, la desgracia, el dolor, pero no nos asombramos ante la belleza de Dios. ¿Dónde dejó Job el misterio del bien, de bondad y belleza, de las 1000 expresiones de amor y del gozo de vivir la vida humana? Sí, ¿por qué Job no se fijó también en todas las gracias y beneficios que Dios le había otorgado? Hay razones para no creer en Dios, pero hay muchas más razones para creer en Él, alabarlo y confiar en Él. Es verdad que muchas veces uno está tentado a decir, Dios no puede ser una persona buena, misericordiosa, siendo que permite tantas tragedias. Pero dice, hay muchas más razones para pensar que es bueno, misericordioso, poderoso y justo. Job experimenta por fin al Dios presente y cercano. Job ve a Dios en su corazón. Dice, veré a Dios con mis ojos. Lo experimenta en su carne herida. Experiencia que compensa todas las experiencias del mal y del dolor. Dios no ha respondido, porque Dios no responde a ninguna de las preguntas que le hizo Job. No le ha dado ninguna explicación sobre el mal, ni siquiera sobre las injusticias.
pero le ha respondido introduciéndole en su propio misterio. El misterio de Dios es para vivirlo, mas no para explicarlo, para adorarlo y agradecerlo. Esto nos pasa a nosotros. Muchas preguntas que nos hacemos acerca de Dios, de la vida, de la justicia, del mal, del castigo, del destino. Dice, es perder tiempo. Dice, es preferible aceptar que Dios vive en el misterio, que nosotros tenemos que entrar poco a poco a discernir el misterio de Dios, ¿no? Es un acto de fe, en otra palabra. Y continúa diciendo nuestro José Luis Alorza, a un Job tentado, perdón. No, hasta ahí. Viene, después termina así el cuento, el cuento leyenda. Después de la palabra del Señor, Job encontró la luz, la paz y la tranquilidad. Ya no alega más. Recobró sus bienes, dice el texto, que recobró sus bienes y la salud y las riquezas. Entendió que su problema no nacía de Dios, sino que de una imagen equivocada de Dios que se había formado en la cabeza por haber conocido a Dios solo de oídas. Esto nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas preguntas que nos hacemos de Dios, y Dios en relación con nosotros, es porque tenemos una imagen desvirtuada, incompleta y negativa a veces de Dios, ¿no? Por lo tanto, dice, en la ignorancia, porque dice, yo conocí a Dios solo de oídas, lo poco que conocemos a Dios no nos permite conocerlo de verdad en sus cualidades y atributos. Nos preguntamos, hay una pregunta que yo escribí, el Dios que conocemos a través de la Sagrada Escritura, los Evangelios, etc., el Dios que reveló a Jesucristo en su vida, que tanto se parece al Dios de nuestra religiosidad y devoción. Sí, cuando nosotros pensamos, ¿qué concepto tengo yo de Dios comparándolo con el Dios de la Sagrada Escritura, con el Dios que nos revela Jesucristo? ¿Será que nosotros nos hemos creado una imagen caprichosa, incompleta o hasta desvirtuada de Dios? Por lo tanto, muchas preguntas que nos hacemos de Dios derivan de que tenemos una imagen, una idea, un concepto de Dios de oídas, porque me han dicho que Dios es así. ¿Cuántas personas dicen, por ejemplo, que Dios los ha olvidado, que Dios es un Dios castigador, que Dios es injusto, ¿no? Porque conocen, no han comparado su propia fe, ¿sí?, con el Dios verdadero que nos revelan Abraham, Isaac, Moisés, David y los profetas. Y Jesucristo ante todo, que nos revela el rostro de Dios. Bueno, a ese punto el narrador inicial pronuncia el veredicto. Dice, los amigos de Job han perdido la discusión. Dice Dios, ellos Dios desautoriza a los tres amigos, ya que negaron una manifestación de Dios para responder a Job. Dice, los amigos de Job han perdido la discusión, tiene que disculparse ante Job por haberlo juzgado de acuerdo a las viejas creencias. El narrador termina diciendo que después de su encuentro con Dios, Job recobró la felicidad, la fama y la riqueza de antaño. Dios compensa en esta vida a Job. Normalmente eso no sucede, ¿no? Que Dios el premio lo reserva para la otra vida. Y vienen unos mensajes, a ver si podemos un poco detenernos en los mensajes de todo este libro. El primero que dice, ¿quiere, Patricia? Mensajes. La experiencia de Job nos enseña que muchas veces nuestros problemas no nacen de Dios, sino del hecho de una imagen o concepto de Dios equivocados, porque conocemos a Dios y sus planes solo de oídas. El libro de Job es una invitación a conocer los planes y obras de Dios y no juzgar sus actuaciones a partir de nuestra ignorancia, es decir,
solo de oídas. ¿Qué opinan? ¿Es verdad esto? Que nuestra imagen, nuestro concepto, nuestra fe en Dios muchas veces está muy limitada o muy falseada por tantas cosas que hemos vivido en nuestra infancia, cuando estudiamos el catecismo, etc. Y entonces nos ha quedado incrustada en la mente una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia, el Dios de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, nuestras dificultades nacen de tener un concepto de Dios y de todo lo que concierne a Dios equivocado de oídas. ¿Le han dicho? ¿No? Esto. Incluso Bueno. también muchos son ateos de oídas. Exacto. A causa porque no son ateos. Rechazan un Dios que habían estudiado de niño en el catecismo, ¿no? Y dicen, este Dios no me interesa, lo rechazo. Pero creen firmemente en Dios. Tan así que yo tengo aquí unas líneas. Todo creyente, dice Levesque, no me acuerdo quién es, todo creyente lleva dentro de sí a un ateo y todo ateo lleva por dentro de sí a un creyente. Hay momentos en que uno rechaza al Dios que nos han pintado de repente nuestros padres o abuelos. Y por dentro, cada ateo lleva por dentro de sí a un creyente. Yo tengo correspondencia con un amigo, fue amigo mío por muchos años, médico, que es ateo, y en los WhatsApp que me manda, dice que, dice cosas por decir, ¿no? Que él, por ejemplo, en uno último de WhatsApp dice, mire, era una mujer cantando maravilla, ¿no? Una forma, dice, también los ateos, tenemos derecho de admirar las maravillas que se dan, ¿no? Él mismo reconoce. Otro dice, Job es el creyente tentado de ser ateo y blasfemo, y el ateo y blasfemo tentado de ser creyente. Hay una mezcla en Job. A ratos vemos que es muy creyente y a ratos dice blasfemo contra Dios, ¿no? Como un ateo. Cuando la vida hiere al ser humano, se le despiertan ambos con toda fuerza, el ateo y el creyente, ¿no? Muy bien, sigamos el segundo. El sufrimiento en la vida de los justos tiene el carácter de prueba y en los malvados el carácter de castigo, para que se conviertan y se salven. Job superó la prueba, permaneció fiel a Dios y no llegó a pecar con sus labios. Bien, siga. Dios no castiga a los malos ni apremia a los buenos de forma mecánica. Ni el dolor es señal indiscutible de pecado, ni el bienestar lo es de rectitud, con lo que demuestra la experiencia. Por lo tanto, echa atrás esta creencia que a los justos le va bien y a los malos le va mal. Sigamos. Los discursos de Dios dejan entrever que todos los elementos de la creación tienen una razón de ser. Incluso los fenómenos atmosféricos que parecen inútiles, como la lluvia y los animales, aparentemente necios. Dios ha creado las cosas para su gloria y para el servicio, para que nosotros, a través de la maravilla que Dios ha realizado, conozcamos a Él. Sigamos. Al contemplar la creación entera, el creyente puede situar el sufrimiento humano como parte de los misteriosos designios de Dios. Dice cosas interesantes. Al contemplar la creación entera, la maravilla que Dios ha colocado en el cosmos, en el mundo, el creyente puede situar el sufrimiento humano como parte de los misteriosos designios de Dios. Aún el dolor, como las catástrofes naturales, podemos ver en ellas un designio de Dios. Nada es casual, todo forma parte de un designio, de un plan de Dios, aunque cueste y que cause muchos sufrimientos. El libro de Job nos enseña la actitud que debe adoptar el hombre ante su propio sufrimiento, al comprenderse a sí mismo ante la grandeza de Dios creador. De Dios depende su riqueza o su pobreza, su salud o su desgracia. En todas las circunstancias, Dios cuenta con el hombre. Siempre, en todas, nada escapa, digamos, a la lógica
Dios está presente y vela por sus criaturas, aunque permite para el bien del hombre y para una prueba que conduce a la conversión, permite también pruebas dolorosas. Sí. El libro de Job revela y muestra cómo el pueblo de Dios de ayer y la iglesia de nuestros días tienen necesidad de crítica y de autocrítica. Para entender el porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada al amor de Dios, que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Eso. Bueno, ¿algún comentario adicional? ¿Cómo les ha parecido esta rápida visión del libro de Job? Sí, cambia un poquitico el concepto. Cambia un poquito el concepto que tenía. Definitivamente. Trae enseñanzas muy profundas. Atrevido también, ¿no? Sí, a veces nos sentimos muy asombrados por la forma tan cruel, tan dura, tan directa como trata Dios. Pero detrás de todo esto está un poco el hombre en momentos de desgracia, de dolor, de sufrimiento, quiere rebelarse contra quien piensa es el culpable de sus desgracias. Pero superada esta prueba, o cuando comprende, ve en el universo que hay un orden, que Dios ha colocado las cosas en su orden, él no es simplemente es una víctima, sino su sufrimiento es parte de un orden, aunque no lo comprenda. Y hay temas que aún no tan explícitamente como Job, pero todos tratamos de manipular a Dios en nuestra vida. Negociar con él. Y es que uno piensa que, si yo me estoy portando Sí. así y hago esto, seguro Dios me está mirando con buenos ojos y Dios me compensará. Pero si en cambio me desvío un poco por este lado, entonces uno con su propia psicología se va Sí. formando un Dios a su medida. Manipulándolo. Que lo va manipulando. Entonces yo creo que uno también tiene que llegar al punto donde dice, hacerse estas preguntas, pero ¿quién soy yo que creo que con mi psicología estoy comprendiendo la psicología de Dios? Claro. Y pretender comprender la psicología de Dios comparándolo con mi pobre psicología es un poco Así ver es. la misma historia de Job al frente de su propia realidad. Job alega su inocencia para exigirle a Dios una justificación y que cambie de parecer. Sí, yo creo que además acabamos de ver dos libros en donde se veía mucha sabiduría y aquí vemos mucha humanidad, en donde Job es muy humano y es algo, digamos, como muy natural de que de pronto vaya a llegar a hacer esa reflexión por el sufrimiento y el dolor que está pasando. Pero cuando ya ve el rostro de Dios, pues obviamente sí cambia. La causa por la cual Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia era porque los papas vendiendo indulgencias para poder construir la Basílica de San Pedro. Ellos decían, los peregrinos que dejaron una abundante limosna visitando la tumba de San Pedro, ganaban unas indulgencias tales que reparaban todas sus culpas y ganaban el paraíso. Lutero se sintió rechazó totalmente esto, porque él decía, solo la fe, no las buenas obras, consiguen la salvación. ¿No? Solo la fe. Pero él entendía, cuando decía, solamente la fe es capaz de abrirnos el acceso a Dios y no las obras. Él se refería a las obras, indulgencias, peregrinaciones o buenas obras. En realidad, las obras, cuando se habla de las obras, es las obras según la concepción del Antiguo Testamento: circuncisión, ayunos, sacrificios de animales en el templo. Estas obras no dan la salvación, pero la fe sí. Entonces, la Iglesia corrigió esta visión de Lutero diciendo, la fe con las obras. Pero el riesgo es que el hombre, a partir de las obras buenas que hace, oraciones, limosna, mortificaciones, pretenda ganar el cielo. Solo la fe. Job finalmente se salva porque cree en que Dios sí es autor de las maravillas en la creación y Dios es misterioso y también su sufrimiento es algo que pertenece al misterio de Dios. Entonces,
Lo que salva a Job es la fe, mas no sus pretendidas o sus presuntas méritos que él alega contra Dios, ¿no es verdad? Sí. También es muy bonito ver cuando en todo el proceso uno tiene la opción siempre de elegir renegar de Dios, decir que es lo peor o vivirlo en fe. Es como el dilema que en todos los momentos que tenemos difíciles nos pasa a cada uno de nosotros, y hay momentos en que uno dice no, ya no aguanto más, y hay momentos en que uno se da cuenta que es Dios detrás de uno, más bien cargándolo a uno en cada momento complicado, pero es como esa dicotomía que todos tenemos entre si creo o no creo, si sigo o no sigo, y es muy bonito ver cómo al final obviamente es la fe y es su aceptación de su realidad de hijo amado que le permite vivir todo este proceso. Lo que indica que en cada uno de nosotros hay un Job blasfemo, un cuestionador, inconformista, y hay un Job creyente. El balance entre los dos Job tenemos que ganarlo poco a poco cada día. En la medida que crece nuestra fe, dejamos al Job cuestionador y rebelde y blasfemo, ¿no? ¿No es verdad? Es un camino, un proceso que tenemos que realizar a lo largo de la vida, porque seguramente si ¿cuántas personas, hombres y mujeres de un nivel alto económicamente, que son creyentes y practicantes, el día en que pierdan todos sus bienes, que seguirían siendo practicantes? Muchos rechazan. No es fácil acostumbrarse a teniéndolo todo, pero echar a perder. Aquí está prefigurado cuando Israel, a raíz de la persecución y la ocupación de Nabucodonosor en Babilonia, perdieron todo: casa, hijos, parientes, padre, todo, ¿no? La situación de Job describe precisamente esta situación. Israel, siendo el hijo mimado de Dios, pueblo elegido, favorecido, perdió todo: la ciudad, la autonomía, el templo, todo perdió. Y Job representa la situación de Israel en este contexto de persecución de parte de Nabucodonosor. Pero cada uno de nosotros puede vivir en algún momento esta realidad. Tiene salud, tiene casa, tiene una pensión, tiene todo, pero de un momento a otro pierde todo. Pensemos, una enfermedad terminal. En ese momento solo la fe puede orientar y mantener en pie la religiosidad de una persona, porque ninguna otra explicación. Y unido con lo que nos enseña San Pablo, es decir, vivimos en el hombre viejo o en el hombre nuevo. Es exactamente lo mismo, pero nuestra realidad va a ser de hombre nuevo o va a ser de hombre viejo. Muy bien. Es lo mismo que decíamos. Suficiente, ¿no? Sí. Muchas gracias. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por habernos aleccionado en la lectura del libro de Job. Haz que nosotros tengamos una fe firme, una confianza total, sólida en tus promesas, y que entremos poco a poco en nuestra vida religiosa en el misterio de Dios. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien.